En esta oportunidad estaremos estudiando el tema de las metodologías de control interno, seguridad y auditoría informática. Para esos fines, iniciaremos definiendo lo que es metodología. Es considerada la metodología como un conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal. Eso significa que cualquier proceso científico debe estar sujeto a una disciplina de proceso definida con anterioridad y que llamaremos metodología. La informática ha sido tradicionalmente una materia compleja en todos sus aspectos, por lo que se hace necesaria la utilización de metodologías en cada doctrina que la componen, desde su diseño de ingeniería hasta el desarrollo del software y, como no, la auditoría de los sistemas de información. En esta oportunidad estaremos también analizando o aplicando las metodologías al tema de la seguridad de los sistemas de información. Esto se define como la doctrina que trata de los riesgos informáticos creados en la informática. Entonces, la auditoría es una de las figuras involucradas en este proceso de protección y preservación de la información y de sus medios de proceso. La informática crea unos riesgos informáticos a los que hay que proteger y preservar a la entidad con un entramado de contramedidas. Dentro de esas contramedidas nos encontramos con los factores de la normatividad, la organización, la metodología, objetivos de control, procedimientos de control, tecnologías de la seguridad y distintas herramientas. Cuando hablamos de la normativa, se debe definir de forma clara y precisa todo lo que debe existir y ser cumplido, tanto en el punto de vista conceptual como práctico, desde lo general a lo particular. Debe inspirarse en estándares, políticas, marco jurídico, políticas y normas de la empresa, experiencia y práctica profesional. Desarrollando la normativa, debe alcanzarse el resto del gráfico valor. Se puede dar el caso en que una normativa y su carácter disciplinario sean lo único o el único control de riesgo, pero no es frecuente. En el elemento, en el factor organización, esta es integrada por personas con funciones específicas y con actuaciones concretas, procedimientos definidos metodológicamente y aprobados por la dirección de la empresa. Este es el aspecto más importante, dado que sin él nada es posible. Se deben establecer controles distinto a los demás aspectos, pero nunca se debe hacer sin tomar en cuenta a las personas, ya que estas son las que realizan los procedimientos, desarrollan los planes y demás. Las metodologías son necesarias para desarrollar cualquier proyecto que nos propongamos de manera ordenada y eficaz. Los objetivos de control son los objetivos a cumplir en el control de los procesos. Este concepto es el más importante después de la organización, y solamente de un planeamiento correcto de los mismos saldrán unos procedimientos eficaces y realistas. Tenemos entonces los procedimientos de control, que son los procedimientos operativos de las distintas áreas de la empresa, obtenidos con una metodología apropiada para la consecución de uno o varios objetivos de control, y por tanto deben de estar documentados y aprobados por la dirección. La tendencia habitual de los informáticos es la de dar más peso a la herramienta que al control o a la contramedida, pero no debemos olvidar que una herramienta nunca es una solución, sino más bien una ayuda para conseguir un control mejor. Sin la existencia de estos procedimientos, las herramientas de control son solamente una anécdota. Tenemos además que dentro de la tecnología de la seguridad están todos los elementos, ya sean hardware, software, que ayudan a controlar un riesgo informático. Dentro de este concepto están los cifradores, autenticadores, equipos tolerantes a fallo, las herramientas de control y muchos otros más. Y dentro de las herramientas de control sabemos que son elementos que permiten definir uno o varios procedimientos de control para cumplir una normativa y un objetivo de control.
Las áreas informáticas de por sí generan muchos riesgos, generan muchas debilidades y muchas amenazas. Por lo tanto, es necesario que toda organización tenga un correcto plan de seguridad, una metodología definida para atacar cualquier situación que se pueda dar. Todos los factores antes mencionados están relacionados entre sí, así como la calidad de cada uno con la de los demás. Cuando se evalúa el nivel de seguridad de los sistemas en una institución, se están evaluando todos estos factores, los que vimos en la pirámide anterior, y se plantea un plan de seguridad nuevo que mejore todos los factores, aunque conforme vayamos realizando los distintos proyectos del plan, no irán mejorando todos por igual. Llamaremos plan de seguridad a una estrategia planificada de acciones y productos que lleven a un sistema de información y sus centros de proceso de una situación inicial determinada y a mejorar a una situación mejorada. La función de control interno se ve involucrada en la realización de los procedimientos de control y es una labor de día a día. La función de auditoría informática está centrada en la evaluación de los distintos aspectos que designe su plan auditor, con unas características de trabajo que son las visitas concretas al centro con objetivos concretos y tras determinar su trabajo, la presentación del informe de resultados. Por lo tanto, las características de su función son totalmente distintas. Lógicamente también sus métodos de trabajo son distintos. Las dos metodologías de evaluación de riesgos por antonomasia son el análisis de riesgo y la auditoría informática, con dos enfoques distintos definitivamente. La auditoría informática solo identifica el nivel de exposición por la falta de controles, mientras que el análisis de riesgo facilita la evaluación de los riesgos y recomienda acciones en base al costo-beneficio de las mismas. Veamos una serie de definiciones para profundizar en estas metodologías. Tenemos el concepto de amenaza, que es unas personas o cosas vistas como posible fuente de peligro o catástrofe. Por ejemplo, una inundación, incendio, robo de datos, sabotaje, agujeros publicados, falta de procedimientos de emergencia, divulgación de datos, implicaciones con la ley, aplicaciones mal diseñadas o gastos involucrados. Tenemos también la vulnerabilidad, que es la situación creada por la falta de uno o varios controles con la que la amenaza pudiera acaecer y así afectar el entorno informático. Por ejemplo, la falta de control de acceso lógico, la falta de control de versiones o la inexistencia de un control de soportes magnéticos, la falta de separación del entorno de los sistemas o la falta de cifrado en las telecomunicaciones. Todos ellos se consideran vulnerabilidades que pueden convertirse en amenazas. Otro concepto en esta metodología de evaluación de sistemas es el riesgo, que es la probabilidad de que una amenaza llegue a acaecer por su vulnerabilidad. Por ejemplo, los datos estadísticos de cada evento de una base de datos de incidentes. La inexistencia de esto puede convertirse en un gran riesgo. Otro elemento es la exposición o impacto. La evaluación del efecto del riesgo. Por ejemplo, es frecuente evaluar el impacto en términos económicos, aunque no siempre lo es, como por ejemplo las vidas humanas, la imagen de la empresa, el honor o la defensa nacional. Las amenazas reales se presentan en forma compleja y son difíciles de predecir. Por ejemplo, por varias causas, se pueden romper entradas de agua que inunden las líneas telefónicas, pues existe un poro en el cable. Esto se topa con un circuito y el circuito se quema o quema el transformador del área central. Esta es una amenaza que puede darse en cualquier momento. Ahora, habiendo conocido ya las amenazas, las vulnerabilidades, el riesgo y la exposición como conceptos, ¿qué hacer con ellos? Todos los riesgos que se presentan, con ellos podemos evitarlos, transferirlos,
asumirlos o reducirlos. Evitarlos significa, por ejemplo, no construir un centro donde hay un peligro constante de inundación. Si sabemos que existe esta condición, debemos evitar entonces construir un área de tecnología en un sitio así. La transferencia, transferir los riesgos, es por ejemplo hacer un uso de un centro de cálculo contratado. Es decir, si tengo que contratar un área de datos de otra empresa, estoy transfiriendo el riesgo desde mi área hacia la de otra. La reducción es, por ejemplo, el poder tener sistemas de detección y de extinción de incendios. Es decir, teniendo ya de por sí estos elementos de defensa contra una amenaza, podríamos entonces reducir los riesgos. Y por último está el asumir los riesgos, que es lo que se hace si no se controla el riesgo en lo absoluto. Para los tres primeros, se actúa si se establecen controles o contramedidas. Todas las metodologías existentes en seguridad del sistema van encaminadas a establecer y mejorar un entramado de contramedidas que garanticen que la probabilidad de que las amenazas se materialicen en hechos sea lo más baja posible, o al menos quede reducida en una forma razonable el costo-beneficio. Las metodologías más comunes de sistemas, de evaluación de sistemas que podemos encontrar son el análisis de riesgo o de diagnóstico de segunda, las del plan de contingencias y las metodologías de auditoría de controles generales. ¿En qué consiste el análisis de riesgo? Bueno, dentro de la metodología de análisis de riesgo tenemos metodologías cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas están basadas en un método matemático numérico que ayuda a la realización del trabajo, mientras que las cualitativas están basadas en el criterio o raciocinio humano capaz de definir un proceso de trabajo para seleccionar en base a la experiencia acumulada. Un esquema básico de una metodología de análisis de riesgo es el siguiente. Se aplican cuestionarios, se identifican los riesgos, se calcula el impacto, se identifican las contramedidas y el coste, se hacen simulaciones y se crean los informes. En base a unos cuestionarios como estos, se identifican vulnerabilidades y riesgos y se evalúa el impacto para más tarde identificar las contramedidas y el costo. La siguiente etapa y la más importante, pues, mediante un juego de simulación que llamaremos ¿qué pasa si? Analizaremos el efecto de las distintas contramedidas en la disminución de los riesgos analizados. El auditor debe conocer perfectamente los conceptos de un plan de contingencias para poderlo auditar. Hay varias formas de llamarlo, pero conviene no confundir los conceptos que se manejan alrededor de los nombres. El plan de contingencia o de recuperación del negocio es lo mismo, pero no así el plan de restauración interno. Esto va enfocado hacia la restauración de un centro de procesamiento de datos, pero sobre eventos que suceden dentro del entorno, como caídas del sistema, roturas leves, etc., y cuya duración no afecta gravemente la continuidad del negocio. También se manejan a veces los conceptos del plan de contingencia informática y el plan de contingencias corporativos, cuyos conceptos son solo de alcance. El corporativo cubre no solo la informática, sino todos los departamentos de una entidad, y se puede incluir también el informativo o el informático como un departamento más. Frecuentemente se realiza el informático. El plan de contingencia se define como una estrategia planificada, constituida por un conjunto de recursos de respaldo, una organización de emergencia y unos procedimientos de actuación encaminadas a conseguir una restauración progresiva y ágil de los servicios de negocio afectados por una paralización total o parcial de la capacidad operativa de la empresa. Esta estrategia, materializada en un manual, es el resultado de todo un proceso de análisis y definiciones
que es lo que da lugar a las metodologías. Esto es, las metodologías que existen versan sobre el proceso necesario para obtener dicho plan. Es muy importante tener en cuenta que el concepto a considerar es la continuidad del negocio. Estudiar todo lo que puede paralizar la actividad o producir pérdidas. Todo lo que no considere este plan no será nunca un plan de contingencia. Las fases de un plan de contingencia son: la primera, fase 1, análisis y diseño. Estudia las problemáticas, las necesidades de recursos, las alternativas de respaldo y se analiza el costo-beneficio de las mismas. Esta es la fase más importante, pudiendo llegarse al final de la misma, incluso a la conclusión de que no es viable o es muy costoso su seguimiento. En las formas de desarrollar esta fase se diferencian las dos fases, las dos familias metodológicas, que son la del análisis de riesgo y el impacto en el negocio. El análisis de riesgo se basa en el estudio de los posibles riesgos desde un punto de vista de la probabilidad de que los mismos ocurran. Aunque los riesgos de accidentes, al igual como ocurriría con la metodología de análisis de riesgo, son escasos y poco fiables, aún así es más fácil encontrar un tipo de metodología que las que les dé seguimiento. La del impacto en el negocio se basa en el estudio del impacto, pérdida económica, de imagen, que ocasiona la falta de algún recurso de los que soporta la actividad del negocio. Estas metodologías son escasas, pero tienen grandes ventajas, como es el mejor entendimiento del proceso o un mejor empleo de tiempo de trabajo para ir más directamente al problema. Las tareas de esta fase en la metodología de análisis de riesgos son las siguientes: identificación de las amenazas, análisis de la probabilidad de materialización de una amenaza, selección de la amenaza, identificación de entornos amenazados, identificación de servicios afectados, estimación del impacto económico por la paralización de cada servicio, selección de los servicios a cubrir, selección final del ámbito del plan, identificación de alternativas para los entornos, selección de alternativas, diseño de estrategias de respaldo y selección de estrategias de respaldo. Para las metodologías de impacto en el negocio, las tareas a realizar son: identificación de los servicios finales, análisis del impacto, selección de servicios críticos, determinación de recursos de soporte, identificación de alternativas para los entornos y selección de alternativas. Las siguientes fases serían: la fase 2, el desarrollo del plan. Esta fase y la tercera son similares en todas las metodologías. En ella se desarrolla la estrategia seleccionada, implantándose hasta el final todas las acciones previstas. Es en esta fase cuando se analiza la vuelta a la normalidad. Dado que pasa de la situación normal a la alternativa, debe concluirse que las reconstrucciones de la situación inicial antes de la contingencia, y esto es lo que no todas las metodologías incluyen. La fase de prueba y mantenimiento, que es la fase 3, es donde se definen pruebas, sus características y sus ciclos, y se realiza la puesta en prueba como comprobación de todo el trabajo realizado, así como mentalizar al personal indicado. Asimismo se define la estrategia de mantenimiento, la organización destinada a ellas y la normativa y procedimientos necesarios para llevarlos a cabo. Algunas herramientas que se utilizan en esto es el tener en importancia o tomar en cuenta las bases de datos relacionales, los módulos de entrada de datos, los módulos de consulta, los procesos de texto, la generación de informes, las ayudas online, las hojas de cálculos, los gestores de objetos y el generador de gráficos. Un ejemplo de esto que hemos estado viendo es lo sucedido en el 9/11, el 11 de septiembre, en donde muchas empresas de las que estaban alojadas en el World Trade Center quebraron o fracasaron porque dentro de las medidas o planes de contingencias nadie se imaginaba que un avión podía
estrellarse sobre las torres. En cambio, había otras compañías muy eficientes que tenían sistemas de redundancia, copias en espejo en lugares distintos a la torre, y muchas de ellas, como es el caso de Verizon, restablecieron sus servicios en pocas horas, mientras que otras que no tenían respaldo, o más bien lo tenían dentro de la misma torre, perdieron todo lo que tenían y no pudieron restablecer el negocio en poco tiempo. Este tipo de cosas generó muchas dificultades. Por eso es importante planear, tener planes de contingencias, planes de continuidad del negocio, aunque en cierta manera extremos, aunque creamos que no puede pasar, sí puede pasar. Nunca sabremos cuándo vendrá un terremoto, cuándo habrá un atentado, cuándo un ciclón ocurrirá, y ese tipo de cosas hay que planificar. ¿Qué hacer si ocurre una de estas eventualidades? Ya bajando al tema del plan de la auditoría de controles generales, tenemos en lo que se denomina el plan auditor informático, cuyas partes principales son la de las funciones, que es la ubicación de la figura en la organización de la empresa, es decir, esta entidad debe existir en clara segregación de funciones con la informática y con el control interno informático, y este debe ser también auditado. Debe existir el departamento, deben describirse sus funciones de forma precisa y la organización interna del departamento con todos sus recursos. Deben conocerse y estar bien definidos los procedimientos de las distintas áreas de auditoría. Entre ellos están el procedimiento de apertura, el de entrega, discusión de debilidades, entrega de informes preliminares, cierre de auditorías y redacción de los informes finales. También se deben definir qué tipo de auditorías se han de realizar, qué metodologías, en qué forma se han de hacer, si por cuestionario, entrevistas. Además, se deben definir el esquema o sistema de evaluación de los distintos aspectos que se van a evaluar. Se debe definir el nivel de exposición, es decir, esto se permite en base a la evaluación final de la última auditoría realizada sobre este tema. Se debe definir la fecha de la repetición de la misma auditoría. Se debe tener una lista de distribución de informes, a quién llegan cada uno de los informes. Se debe dar seguimiento de las acciones correctoras. Se debe tener un plan quincenal y un plan de trabajo anual. El Departamento de Auditoría de Controles Generales debe definir todos estos elementos para su correcto funcionamiento. El control interno informático, la función de control de manera específica, debería estar o ser en primer lugar independiente del departamento controlado, ya que por segregación de funciones la informática no debería controlarse a sí misma. Partiendo de la base de un concepto, o de este concepto en el que la seguridad de sistemas abarca un campo mucho mayor de lo que es la seguridad lógica, podríamos decir que el área de informática monta los procesos informáticos seguros, que el control interno monta los controles y que la auditoría informática evalúa el grado del control. Por tanto, deberíamos decir que existen claras diferencias entre las funciones del control informático y la auditoría informática. En una auditoría informática, entonces, podemos decir que ella tiene la función de vigilancia y evaluación mediante dictámenes, y todas sus metodologías van encaminadas a esta función. También tiene sus propios objetivos distintos de los auditores de cuentas, aunque necesarios para que estos puedan utilizar la información de sus sistemas para sus evaluaciones financieras y operativas. Ellos también operan según un plan auditor y utilizan metodologías de evaluación de tipo cualitativo con las características de las pruebas de auditoría. Establecen planes quinquenales como ciclos completos y sistemas de evaluación de repetición de la auditoría por nivel de exposición del área auditada y el resultado de la última auditoría de esta fase. Y tiene la función de soporte informático de todos los auditores
aunque dejando claro que no se debe pensar que que la auditoría informática consiste en esto solamente. Cuando se habla del control interno informático, se debe tener claro que tiene el control informático funciones propias. Administración, como dentro de sus funciones está la administración de la seguridad lógica de los sistemas. También tiene entre sus funciones un control dual con otros departamentos, es decir, la interacción del departamento de informática con otros departamentos. Tiene una función normativa y del cumplimiento del marco jurídico. Operan según procedimientos de control en los que se ven involucrados y que luego se desarrollarán. Al igual que en la auditoría y de forma opcional, pueden ser el soporte informático de control interno no informático. Podemos pasar ya a proponer las funciones del control interno más comunes, como son la definición de los propietarios y perfiles según la clasificación de la información, la administración delegada en control dual, es decir, dos personas intervienen en una acción como medida de control de la seguridad lógica. También son responsables del desarrollo y actualización del plan de contingencia. Son los que desarrollan los manuales de procedimientos y planes de seguridad. Promueven el plan de seguridad informática al comité de seguridad. Dictan normas de seguridad informática. Definen los controles o procedimientos de control. Definen el control del entorno de desarrollo. Definen el control de los soportes magnéticos según la clasificación de la información y su importancia. Definen los controles sobre los soportes físicos, es decir, listados, impresiones y demás. Definen el control de la información comprometida o sensible. El control también de la microinformática y de los usuarios, de la calidad del software, de la calidad del servicio informático, de los costos, de los responsables del departamento, es decir, gestionan los recursos humanos y técnicos, controlan o establecen los controles para las licencias y relaciones contractuales con terceros, el control y manejo de claves de cifrado, relaciones externas con entidades relacionadas con la seguridad de la información. Definen los requerimientos de seguridad de proyectos nuevos, vigilan el cumplimiento de las normas y controles, el control de cambios y versiones, control de pasos de aplicaciones a explotación, control de medidas de seguridad física o incorporación a la informática. Son responsables de los datos personales y tienen otros controles y funciones más que se les pueden asignar. Como herramienta para el control, ellos utilizan la seguridad lógica del sistema, la seguridad lógica complementaria al sistema, seguridad lógica para entornos, control de acceso físico, control de presencia, control de copias, gestión de soportes magnéticos, gestión y control de impresión y enviado de listados de red, control de proyectos, control de versiones, control y gestión de incidencias y controles de cambios. Como ven, son muchísimas las funciones que tiene el control interno en el aspecto informático. Dentro de las metodologías de auditoría de una aplicación, yendo ya de manera más específica, el objetivo de esta metodología sería el determinar que los sistemas producen informaciones exactas y completas en el momento oportuno. Esta área es a la vez la más importante en el trabajo de la auditoría informática. Ellos determinan o tienen un programa de revisión en donde identifican el área a revisar. Por ejemplo, a partir del calendario de revisiones, notifican a los responsables de qué área va a ser auditada. Deben identificar las informaciones necesarias para la auditoría y las pruebas. Deben obtener informaciones sobre el sistema, obtener conocimiento detallado de la aplicación o sistema, identificar los puntos de control críticos en el sistema, diseño y elaboración de los procedimientos de la auditoría, ejecución de pruebas en los puntos críticos de control, así como algunas labores en donde verifican la existencia de controles internos de cumplimiento en los planes, las políticas, los procedimientos, los estándares del trabajo de organización, los requerimientos legales, principios generales de contabilidad y generales de informática.
En la preparación de los datos se establecen controles para revisar los procedimientos escritos para iniciar, autorizar, recoger, preparar, aprobar datos de entrada en la forma de un manual de usuario. Revisan que se dé la información del uso de terminal necesaria de los usuarios, es decir, los accesos y permisos. Se deben revisar los documentos fuentes y otros documentos para determinar si son, por ejemplo, numerados, si están numerados y si ninguno se ha perdido. También, cuando sea necesario, verifican que todos los datos de entrada de una evaluación pasan por una validación y registro antes de su tratamiento. Determinan si los usuarios preparan totales de control o controles de totalidad de los datos de entrada. Comprobar la existencia y seguimiento de calendarios. Determinar si los archivos o retención de documentos, fuentes y otros formularios de entrada son lógicas y están accesibles, y deben revisar los procedimientos de corrección de errores. Y el control de entrada de datos establece los procedimientos de entrada y control de los datos que explican las revisiones necesarias de entradas y salidas, con fecha límite, criterios de validación, códigos y muchas cosas más. Para sistemas interactivos, verifican el uso de métodos preventivos para evitar la entrada incorrecta de datos. Para sistemas interactivos, determinan la grabación de datos de entrada con fidelidad, con fecha y hora actual, así como con una identificación de usuario, terminal y ubicación de quien introdujo la información. Se revisan los logs de acceso por línea de telecomunicación para determinar posibles accesos y entradas no autorizados. Revisan los programas para determinar y determinan si contienen procesos internos de validación. Comparan, validan, apuntan, recalculan datos y elementos de datos críticos. Comprueban que los usuarios revisan regularmente las tablas internas. Revisan los controles matemáticos que redondean los cálculos para saber si las fórmulas y cualquier operación matemática está correcta. Determinan si existen pistas de auditorías adecuadas en el diccionario de datos. Revisan los procedimientos de corrección de errores y muchas cosas más. En el tratamiento y actualización de los datos, ellos velan por si se han establecido controles internos de automatización de procesos como rutinas de validación, etc. Identifican las transacciones por el uso de números de batch, código de transacción y otros indicadores. Revisan los logs de transacciones para identificar problemas encontrados por el operador y las medidas de seguridad. Hacen restricción de la posibilidad de pasar por encima de los procesos de validación. Aceptan que los usuarios finales de todas las transacciones y cálculos de la aplicación. En el control de salida determinan si los usuarios comparan totales de control de los datos de entrada con los totales de control de datos de salida. Determinan si el control de datos revisa la información de salida. Verifican si se hace una identificación adecuada sobre los informes. Comparan la lista de distribución de los informes con los usuarios que los reciben en realidad. Revisan la justificación de informes. Verifican la existencia de periodos de retención de informes y otros. Hacen control de la validación, en donde verifican que dentro de las actividades de desarrollo y mantenimiento se produce la documentación de sistemas, programas, operaciones y funciones y procedimientos del usuario correctos y apropiados para el sistema. Verifican la existencia de una persona específica encargada de la documentación y que mantiene un archivo de documentos ya distribuidos y a quienes. Verifican que no se acepten nuevas aplicaciones por los usuarios sin tener una documentación o la existencia de documentación del sistema, de programas de operación y de usuario por cada aplicación ya implementada. Y por último, establecen los controles o los verifican de backup y rearranque. Verifican la existencia de procedimientos de backup y rearranque documentados y comprobados para cada aplicación en uso actualmente. Esto no es lo mismo que un plan de contingencia. Ellos verifican también los procedimientos escritos para la transferencia de materiales y de documentos de backup entre el centro de procesamiento de datos y el sitio de backup. Verifican la existencia de un plan de contingencia. Aunque dijimos que no es lo mismo, pero el plan de backup y rearranque también es parte del plan de contingencia.
Revisan los contratos del plan de contingencia y de backup para verificar que estén adecuados, que tengan los equipos necesarios y que todo esté actualizado. Hacen pruebas de aplicaciones críticas en el entorno de backup con los materiales y el plan de contingencia. Determinan de que se revisa si cada aplicación del sistema es crítica. Graban todas las transacciones ejecutadas en el proceso o en el teleproceso diario y muchas otras cosas más. Existen otros controles también en otras áreas, como son los aspectos de la seguridad de los usuarios, la satisfacción de los controles de satisfacción de los usuarios, controles por el usuario en la transferencia de información, en el intercambio de documentos, y finalmente se emite un informe final o se tiene un informe final de las revisiones, donde se analiza la opinión global de la conclusión de la evaluación, se informa de los problemas específicos que existen, se explican de las violaciones de controles internos, se describen los riesgos, exposiciones o pérdidas que resultan de las evaluaciones, de las violaciones, y cuando sea posible se identifica el impacto de cada una en términos de dinero. El informe puede ser o debe tener un tono constructivo. Para su distribución se debe preparar un reporte, un resumen de informe, y después de la revisión del informe con los responsables del área se debe distribuir a las otras personas autorizadas. El área auditada tiene la posibilidad de aceptar o rechazar cada punto del control y se debe hacer un seguimiento de la implantación de las recomendaciones dadas por la evaluación para asegurarse de que el trabajo de revisión produce los resultados correctos. Hasta aquí llega el tema de hoy. Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes.